La batalla de Padierna. Fragmento del libro, Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos. Por el rumbo suroeste del fértil pueblo de San Ángel, distante de México cosa de 3 leguas, hay un camino carretero, amplio y cómodo, que conduce a la fábrica de tejidos de la Magdalena y pueblo de Contreras. Al nacer el camino, y a su izquierda, parte la senda que va al pueblecillo de Tizapán, cubierto de árboles frutales y a sus orillas Malpaís. A la derecha, en varias direcciones, hay veredas que llevan a algunas posesiones de campo, entre las que se halla el molino del Olivar, de los Carmelitas, y más al oeste, esto es, frente al rancho de Ansaldo, se ve por entre un pequeño bosque blanquear la torre del pueblecito de indios llamado San Jerónimo, rodeado de lomeríos y barrancos desiguales y caprichosos que, dejando a trechos hoyos y planos reducidos, van a tocar la falda de los montes del suroeste del camino, que guía por entre malezas y veredas incómodas a la carrera de Cuernavaca. A poco menos de 1 legua de San Ángel, está Ansaldo, edificio cuadrado, no muy alto ni extenso, cuya huerta toca la derecha del camino. Ascendiendo se desvía al sureste una pequeña y empinada loma que los naturales llaman Pelón Cuautitla y forma un punto eminente entre el camino que, subiendo, lleva a la Magdalena, y la vereda que abatiéndose al pie de las lomas, hundiéndose en el pedregal, tuerce su giro al rumbo este y conduce a la Peña Pobre, hacienda de las orillas de Tlalpan. Esta nueva senda está practicada en la lava volcánica del Pedregal, la que esparcida en trozos desiguales hace penoso el tránsito. El sur de ella lo limitan varios cerros que se encadenan hasta el camino de Cuernavaca, descollando al principio de ellos el de Zacatepec, y al norte se extiende el pedregal escabrosísimo, que descubre de trecho en trecho, entre ruines arbustos y hierba salvaje, más bien grietas que veredas, por donde más que transitan, trepan y suelen escurrirse los nativos de aquellos lugares. Sobre ese pedregal, después de una hondonada que forman las aguas de la Magdalena, al pie de las lomas de Pelón Cuautitla, se levanta el rancho de Padierna, con cuartos humildes de adobe, y los más de los techos de teja manil. A los alrededores de este cuadro hay sembrados y de distancia en distancia se descubren las haciendas, las fábricas, mansiones de la industria y del trabajo, embellecidas por una vegetación risueña y nuestro cielo espléndido y magnífico. Estos son los lugares en que en los días 19 y 20 de agosto de este año combatió el Ejército del Norte, a las órdenes del señor general don Gabriel Valencia, cuya batalla, conocida con el nombre de Padierna, nos proponemos describir en este artículo. Ya hemos dado a conocer ese ilustre ejército, la fuerza de que se componía, su marcha rápida y penosa de Texcoco a Guadalupe, su tránsito por México y su llegada alegre al pueblo de San Ángel el 17 de agosto del año de 1847. Anticipándose en un coche el general Valencia, llegó a San Ángel a las 12 del día, acompañado de algunos de sus ayudantes, se detuvo en la plaza para montar a caballo e inmediatamente se dirigió a reconocer el camino que hemos descrito, tomando el rumbo de la Peña Pobre, lugar por donde se esperaba a los americanos. Reconoció por sí mismo los puntos que le parecían más practicables, hizo preguntas convenientes sobre si era o no posible la conducción de la artillería y, complacido con aquella posición, dispuso se situasen unas baterías, y el centro de su campo, en las lomas de Pelón Cuautitla, dejando encomendado el reconocimiento facultativo a los oficiales de plana mayor cadena y segura, con el general González de Mendoza, don José María, persona de conocida aptitud. Entretanto, las tropas se alojaban convenientemente, la población hospitalaria de San Ángel les prodigaba sus pocos recursos, abría sus casas a los oficiales y las señoras hacían hilas y vendajes para aliviar a los veteranos del norte, cuyos recuerdos de heroísmo y sufrimiento se les anticipaban en todas partes, captándoles universales simpatías. En el camino de Padierna a la Peña Pobre, en los momentos de practicar la visita, el general Valencia supo por don Antonio del Río, prefecto de Tlalpan, la entrada de los americanos a aquella ciudad y su dirección a la Peña Pobre. No obstante, consumó con aquel práctico su examen del terreno, rectificando sus juicios, desvaneciendo sus dudas, afirmándose en sus esperanzas y en su elección. Volvió el general Valencia a San Ángel, conferenció con los oficiales facultativos, estos habían trazado el croquis del campo, mostrando peligrosas algunas veredas en que el general no se fijó detenidamente, pero se convino, a pesar de algunas opiniones disidentes, en que el lugar elegido era ventajoso, era seguro y un pérfido presentimiento de victoria alentó a las tropas y difundió el contento hasta entre los habitantes de la población. En la noche se presentó al señor Valencia don Agustín Reina, pidiéndole armas para algunos individuos de la Guardia Nacional de aquel pueblo, que conocedores del terreno, podían auxiliar al ejército, guardándole las veredas excusadas del Pedregal. En momentos se improvisó una corta guerrilla, al mando del mismo Reina, la que se colocó en esa noche a la orilla izquierda del camino de Padierna a la Peña Pobre.
Todo hasta entonces presagiaba el triunfo. El general Valencia, si abrigaba miras ambiciosas, si escondía en su corazón algún otro sentimiento que no era el de la gloria de la patria, solo mostraba en medio de su carácter naturalmente impetuoso y abierto deferencia al general Santa Anna, fe en sus buenas intenciones. Decía frecuentemente a los que lo rodeaban que su división era auxiliar, que sin duda atacarían San Antonio los americanos y entonces moviéndose él por la retaguardia del enemigo y acudiendo el general Pérez, cuya brigada se encontraba en Chimalistac y Coyoacán, no era dudosa la victoria, que si, por el contrario, él era atacado, entonces el general Santa Anna los batiría por Tlalpan, cubriendo su retaguardia el general Pérez, que guardaba excelente posición. Contento y que con la enérgica elocuencia de su convencimiento, pintaba a su campo como la llave de México, como el punto por donde impedía a los americanos, que cortando por las lomas de Tacubaya, nulificasen las fortificaciones de San Antonio y apoderándose de Chapultepec, se hiciesen en momentos de la capital. Así hablaba Valencia, y como este no es un escrito para dilucidar si carecía o no de razón, nos abstenemos de toda clase de observaciones. En la mañana del 18 mandó Valencia a los zapadores, bajo la dirección del general Blanco, para que en la loma de Pelón Cuautitla construyesen las baterías, de las cuales solo se levantó una, en que se colocaron 5 piezas. Hubo un ligero tiroteo entre la guerrilla de Reina y los americanos, que se acercaron a examinar el campo. Se dio a reconocer al general Tornel de cuartel maestre, y se mandó que se ocurriese por el Santo y se entendiese aquella división con Santa Anna, que se hallaba en San Antonio. Circunstancias insignificantes, que acompañaban estos actos, despertaron, sordamente y en las tinieblas del silencio, cierta desconfianza secreta, que después estalló escandalosa y funesta para la patria. Valencia dio parte de sus planes, de la posición de su campo, de sus temores, de sus esperanzas, dispuso que el general Mejía, con su brigada, se situase en las baterías, lo que se verificó, y allí permaneció la noche del 18. Santa Anna desaprobó las disposiciones de Valencia, le mandó retirarse a Coyoacán y Churubusco. Esta orden sufrió observaciones de Valencia, que no supo disimular la profunda sensación que le causaba se frustrasen sus planes y revivieron en su ánimo ardoroso ciertos recuerdos de Tula de Tamaulipas. La desobediencia del general Valencia formó después su proceso, pero es necesario atender, en obsequio de la verdad, a que no obstante las observaciones, se dispuso a cumplir con lo mandado, si el general Santa Anna insistía en su orden, y en este sentido dejó las suyas al general Salas, al separarse de él a las 12 de la noche del día 18. Las comunicaciones habidas desde San Ángel hasta la noche de ese día con el general Santa Anna, a que se alude en el párrafo anterior, fueron, un oficio del general Valencia, en que refiriéndose al reconocimiento del general Mendoza, con 2 individuos de la plana mayor, dijo que el punto reconocido no era en lo absoluto defendible, y que creía conveniente retirarse por las razones que emite en su nota. El general Santa Anna, en contestación, le mandó permanecer en dicho punto, previniéndole que solo en caso que avanzara el enemigo se retirase a Tacubaya. El día 18 mandó el general Santa Anna al señor Valencia que en la madrugada del 19 marchara con sus fuerzas a Coyoacán, adelantando la artillería a Churubusco. Esta disposición provenía del concepto en que estaba, de que el día 19 debía atacar el enemigo la fortificación de San Antonio. En respuesta al oficio anterior, el general Valencia, no obstante lo que había expresado en su primera nota, incurrió en la contradicción de rehusarse a abandonar un punto que antes había calificado de insostenible. Entonces el general Santa Anna, contentándose no más con notar la contradicción que existe entre la primera y segunda comunicación del general Valencia, convino en que permaneciera en la posición que ocupaba, y sin que expresase, como se dijo después, que dejaba obrar a Valencia bajo su responsabilidad. Con tales antecedentes dictó el general Valencia sus disposiciones para el siguiente día. El 19, al romperse las dianas alegres, en medio de los vivas entusiastas y del resonar sonoro de los clarines, se puso en marcha con la pompa del triunfo el grueso del ejército. Momento solemne. Era hermoso ver flotar al viento las banderas santificadas para el plomo enemigo en las batallas. Era tierno recordar con el nombre solo de cada cuerpo sus sufrimientos del desierto, su ardor en la lucha. Se escuchaban las bandas, a que mezclaban sus relinchos los corceles, ardía la mecha en los cañones, relumbraban las armas a los primeros rayos del sol naciente, y una población de amigos y de hermanos, con sus ojos llenos de lágrimas de interés, se agrupaba a bendecir a los rudos veteranos que llevaban consigo sus esperanzas. El general Valencia recorría las filas con una actividad prodigiosa, atendía a todo, animaba a los soldados, se captaba con su continente marcial sus simpatías. Al salir de San Ángel, envió al coronel Barreiro a Zacatepec a que estuviese en observación de los movimientos del enemigo y le avisase.
Daremos ahora una idea del orden en que quedaron las tropas en el momento de principiarse la batalla. En el rancho de Padierna, con una avanzada de caballería del séptimo y otra de infantería al mando del capitán Solís, estaba el primero de línea a las órdenes de don Nicolás Mendoza en el reventón pedregoso que hemos descrito, al frente de la loma de Pelón Cuautitla. A la izquierda estaba el cuerpo de San Luis Potosí, y a la derecha los auxiliares y activos de Celaya, Guanajuato y Querétaro, que componían la brigada del mando del teniente coronel Cabrera. En el lugar de las baterías estaba el general Mejía y el Estado Mayor de Valencia, formando una segunda línea los batallones 10º, 12º, Fijo de México y Guarda Costa de Tampico. La reserva se colocó en Ansaldo, teniendo a sus órdenes el general Salas, que la mandaba, los cuerpos de zapadores, mixto de Santa Ana y Aguascalientes, parte de la caballería, que constaba del segundo, tercero y octavo de línea y el activo de Guanajuato y apoyaban la derecha los regimientos séptimo y San Luis. Entre 12 y 1 del día, el coronel Barreiro se presentó al general Valencia, diciendo que los americanos subían el cerro de Zacatepec. Efectivamente, los enemigos, saliendo de la Peña Pobre, se dividieron en dos columnas principales, una subió al cerro de Zacatepec y, describiendo su marcha una curva, descendió a la falda del mismo, reuniéndose a la otra parte y avanzando de frente amenazaron a las fuerzas nombradas del rancho de Padierna, situando sus piezas ligeras a la falda del norte del cerro. Entonces anunció el clarín, enemigos a la derecha y se disparó el primer cañonazo sobre la sección de Zacatepec. Inmediatamente mandó el general Valencia traer de Ansaldo la reserva y la colocó cerca de las baterías, dejando desguarnecido aquel punto. Avanzó también la caballería del mando del general Torrejón, hasta colocarse entre la loma y Ansaldo. Este movimiento se ejecutó con un orden y con un concierto, que todos admiraron. Entretanto, hubo algunos tiros de cañón de San Antonio y Coapa, se creyó que el enemigo atacaría por distintas partes, pero el general Valencia, consecuente con su primer plan, tenía atalajadas las mulas y todo listo para acudir al socorro de San Antonio en caso necesario. Entre 2 y 3 de la tarde se empeñó el combate. En todas las alturas de las inmediaciones había multitud de espectadores. Era un cuadro imponente y sublime el que se ofrecía a las miradas de todos. La avanzada que mandaba el capitán Solís hacía esfuerzos extraordinarios de valor, la artillería nuestra protegía su defensa y las fuerzas de Padierna fulminaban sus tiros, al mando del general don Nicolás Mendoza, cuya presencia no les faltó un instante en los puntos de mayor riesgo. Entonces hacen los enemigos un empuje vigoroso, escucha el alarido de sus burras salvajes, y toman el punto de Padierna. En estos momentos salió herido el general Parrodi, que estaba inmediato a nuestras baterías. La retirada de Mendoza fue tranquila. Antes de tomar Padierna, los americanos se dividieron en dos fracciones, una que atacó aquel punto y la otra que se emboscó por el Pedregal, amagando nuestro flanco izquierdo. El fuego de artillería no cesaba, los enemigos también generalizaron el suyo, jugando sus piezas de campaña con celeridad y sus cohetes a la congreve con repetición. La voz del general Valencia se escuchaba en todas partes, animando a los cuerpos que se batían a pecho descubierto. Todos cumplían exactamente con sus deberes. Los americanos, que se habían ocultado desde el principio de la acción en el Pedregal, aparecieron por frente a Ansaldo, que por una falta imperdonable estaba, como tenemos dicho, abandonado, avanzando en dirección a San Jerónimo. El general Valencia manda al regimiento de caballería de Guanajuato por el camino a que los contenga. Esta fuerza era insignificante en su número e ineficaz por el arma a que pertenecía. Hay un corto tiroteo, queda cortado parte del regimiento, los enemigos atraviesan uno a uno y se emboscan en la arboleda que rodea a San Jerónimo, frente de la cual hay un plano de poca extensión, rodeado de lomas escabrosas. Organizándose en el bosque, intentan una salida sobre el punto que ocupaba Valencia. Los avisos que desde el principio de la acción se habían mandado a los generales Pérez y Santa Ana se repiten ahora en vista del peligro inminente que nos amenaza. Ordénase a Torrejón, al ver la tentativa del enemigo, que cargue con toda la caballería. Ejecuta la orden decidido el general Frontera con el número 2. Resuena el tropel de los caballos y se percibe el ruido de los sables. En estos instantes aparece sobre las lomas del Toro, que dominan el camino, la brigada del general Pérez, y en medio de sus músicas y vivas, se despliega en guerrillas y en columna y se prepara a atacar al enemigo de San Jerónimo. Compraba entonces Frontera con su sangre el lauro de los héroes, daba libertad a su alma generosa el plomo del invasor y dejaba con su cadáver sangriento un recuerdo, para sus amigos, de ternura, para la patria, de gloria.
El camino recto estaba cortado por los americanos, que pasaban con dificultad del mal país a San Jerónimo, pero las fuerzas que tenían allí eran aún muy reducidas y cualquier esfuerzo hubiera bastado para restablecer la comunicación entre los dos ejércitos mexicanos. Pocos minutos antes nuestra situación era desesperada, estábamos cortados, cualquiera habría predicho la derrota, pero la situación cambia ahora enteramente, ahora los americanos son los cortados, ahora todo es favorable y, efímera, alumbra la luz de la victoria por un momento nuestras armas desventuradas. Se toca retirada a las tropas del general Pérez por 3 veces y el general Santa Anna permanece inmóvil con aquella división, cuya presencia había hecho vacilar al enemigo y temer al general Scott por el éxito de la batalla, pero el mismo hecho de no pasar por el camino, cuando aún era muy posible, hizo creer a la generalidad que Santa Anna quería encerrar entre su división y la nuestra las fuerzas enemigas y verificar de aquel modo su derrota. No obstante, la ocasión oportuna se había perdido. Luego se supo que, cuando después de atacar el general Frontera llegaron las fuerzas de Santa Anna, Scott hizo un movimiento de desesperación, como quien de repente se encuentra con un gran peligro. ¿Cómo se responderá de esta inconcebible negligencia? Durante todo este tiempo de inmovilidad inexplicable de las fuerzas de Santa Anna, el fuego se empeñaba en varias direcciones, los cuerpos todos competían en arrojo, el general Valencia redoblaba más y más sus esfuerzos. En lo más empeñado de aquella acción, el general Valencia dio muestra de un valor, que nadie, sin villanía, se atreverá a negarle. Al punto de disponer el general Valencia la carga de caballería de que hemos hablado, mandó que se situara una batería a la retaguardia del campo. Luego que murió el general Frontera, frustrada su operación, quedó formada en batalla a la derecha del bosque, marchando a reforzarla el batallón de Aguascalientes, cuando se observó que los americanos de San Jerónimo hacían una nueva tentativa sobre el campo. Al oscurecer, repentinamente entre 1000 vivas, hacen un esfuerzo nuestros soldados para recobrar Padierna. Allí trepa el comandante de batallón Cimavilla, al frente de su cuerpo, blandiendo su espada, alentando a sus soldados. Nuestras baterías los protegen con sus fuegos. Cabrera, con el resto de su brigada, los sigue valientemente. Se confunden los nuestros con los enemigos. Una bala de cañón derriba la parte superior de una de las paredes de Padierna y al disiparse el polvo, coronan nuestros hermanos vencedores aquel punto, con tan tenaz arrojo disputado, gritando y repitiéndose el clamor de ¡Viva la República! Después de las oraciones de la noche, y entre la lluvia, se oyeron algunos cañonazos en las lomas del olivar de los Carmelitas, donde estaba a esa hora Santa Anna. Esto, que parecía su auxilio, era su despedida. Efectivamente, después de aquellos tiros, descendió el general Santa Anna del Olivar, y sus acompañantes en coro se jactaban de que con su presencia había libertado al insubordinado Valencia de la derrota. Las tropas que fueron con el general Santa Anna se retiraron después por su orden, dejando circunvalado a Valencia por todas partes, y yéndose a alojar a San Ángel. A poco de haber llegado a dicho punto el general Santa Anna, algunas personas, entre ellas el señor diputado don José María del Río, le explicaron la verdadera posición del general Valencia y entonces envió con sus órdenes a su ayudante don Ramiro, a quien acompañó el señor del Río por veredas seguras, como práctico en el conocimiento del terreno. Muy distinto era el aspecto del general Valencia a la caída de la noche, persuadido de la permanencia en sus puntos de las tropas de Santa Anna, viendo que conservaba sus posiciones, reconociendo corta su pérdida, y contentos, y con denuedo sus soldados, soñó en el triunfo, se entregó a vanas demostraciones de gozo, y extraviado por él, dictó él mismo su parte, después, por la derrota, convertido en ridículo y en que el despilfarro de empleos y condecoraciones produciría hoy cargos contra su persona, aun dado caso que hubiera triunfado. El campo quedó tan a cubierto como era posible, sirviendo de grandes guardias los cuerpos colocados en los puntos avanzados y eran, en Padierna, la brigada de Cabrera, enfrente de San Jerónimo, Aguascalientes, en el puente, la brigada de Torrejón, y por la Fabriquita, la del general Romero. Los soldados no habían comido, después de la fatiga del combate no tenían ni un pedazo de pan, ni un leño para calentarse, ni un lugar en que reclinarse. Estaban traspasados por la lluvia y sin embargo, no había una queja, ni una murmuración, ni un solo signo de descontento. El general Valencia se guareció en una barraca que había en el lugar de las baterías. A las 9 llegaron a ella Ramiro y del Río, diciendo que iban de parte del general Santa Anna. Comenzaban a dar su orden, cuando interrumpió Valencia, preguntando dónde se hallaba aquel general. Se lo dijeron, se cercioró entonces de la retirada de sus tropas, y ya frente de su horrible posición, en tono colérico, brotando fuego sus ojos, descompuesto, abandonando la circunspección y lo que a sí mismo se debía, prorrumpió en imprecaciones contra el general Santa Anna, en voz alta, en medio de todos, que participaron de su enojo.
El general Santa Anna le decía que quería se pusiesen de acuerdo. El general Valencia, sin oír nada, sin atender a nada, frenético, continuaba sus quejas, hasta que dio por respuesta que le mandara la tropa y la artillería que tenía, y que no quería más. El señor Ramiro, en la declaración que dio sobre la conferencia que tuvo con el general Valencia, asegura que le llevó ya la orden de retirarse, pero tal aserto está en contradicción con el informe del general Salas, que asistió a aquella entrevista, y ha dicho que esa orden la llevó el ayudante de Valencia don Luis Arrieta, a las 2 de la mañana. La impresión que produjo la noticia de la retirada de las tropas auxiliares fue horrorosa, entonces se tradujo como abandono criminal la inmovilidad de Santa Anna en la tarde y cundiendo rápido el descontento. El menos conocedor habría predicho la derrota del siguiente día. Efectivamente, esa noticia, relajando en lo absoluto la moral de la tropa, consumó aquella desgracia. Con todo, el general Valencia esperaba en la noche algún refuerzo, porque el mal temporal no era disculpa, puesto que nuestros soldados lo sufrían también, y los americanos no tenían más techo que el mismo cielo. A las 2 de la mañana, un ayudante del señor Valencia, como acabamos de indicar arriba, fue a decirle de parte de Santa Anna que se retirase, clavando las piezas, inutilizando el parque, salvando solo lo que fuese posible. La retirada se consideró como una cobardía, las posiciones de los americanos la hacían muy difícil y el vilipendio de ella sobrecogió a todos generalmente. Rehusóse a obedecer Valencia, ya bajo la influencia de la desesperación. Este nuevo mensaje hizo apurar más hiel a los que tanto estaban sufriendo. Padecían la vigilia a la intemperie y en la tremenda espera de agonía, de una derrota afrentosa y segura. A las 4, el general montó a caballo, reunió a algunos jefes, les preguntó su juicio y la mayoría se sometió a su resolución. Ella fue que todos se colocaran en sus puntos. Al alumbrar la primera luz del día 20, todos volvieron con ansia sus ojos al rumbo de San Ángel, y cuando se convencieron de que no había auxilio alguno, varios soldados abandonaron el campo desde entonces, y todos se abatieron profundamente. La derrota estaba casi consumada. Al amanecer, las fuerzas enemigas avanzaron en 3 columnas, una se dirigió a una altura que está a la retaguardia de la loma de Pelón Cuautitla, sobre nuestro flanco derecho, otra atacó por San Jerónimo, la otra permaneció entre el Malpaís, frente del camino recto, y se echó sobre el rancho de Padierna. La primera columna, arrojándose sobre nuestra posición con la mayor celeridad, arrolló la pequeña que se le opuso a las órdenes del general González de Mendoza, y desbordó nuestro campo. El general Valencia quiso contener aquel impulso con nuevas fuerzas, pero envueltas por todas partes, reducidas en instantes a un círculo pequeño, agrupadas, confundidas con las mulas del parque, las mujeres, los trenes y todo, la derrota fue momentánea. Hubo esfuerzos estériles y heroicos que sería una ingratitud callar. El teniente coronel Cires se revolvió luchando con los enemigos, los generales Blanco y García trataban en vano de sostenerse hasta que los pusieron fuera de combate sus graves heridas. En estos momentos verificó su honrosa retirada de Padierna a Ansaldo el escaso resto de la brigada de Cabrera. El general Valencia condujo alguna fuerza de infantería sobre el enemigo, pero el círculo de fuego de los americanos ceñía como una serpiente nuestras fuerzas y las ahogaba ya desordenadas, perdidas. 2 caminos quedaban, uno por las inaccesibles lomas de San Jerónimo, el otro por el de Ansaldo, ambos cortados por los americanos. Los que tomaron el primero, rodaban como un torrente de las alturas, revueltos en tropel, soldados, mulas, caballos sin jinete, heridos que poblaban con sus gritos el aire, y mujeres que, dando alaridos, discurrían por todas partes como furias. Toda esta masa informe era atropellada por los enemigos, y a ella asestaban sus tiros los bárbaros vencedores. Al retirarse también en tropel confuso los que tomaron el camino de Ansaldo, se encontraron con la columna de los americanos que había avanzado, y rompiendo sus fuegos, asesinaba a los nuestros. Allí algunos de los jefes hicieron tentativas valerosas para rehacerse. Salieron en este lugar heridos varios recomendables militares. Antes de llegar al puente que corta el camino de San Ángel, anterior a Ansaldo, el general Valencia supo que Santa Anna no había salido de San Ángel sino hasta las 6:30, tomando el rumbo del Olivar, donde se cercioró de la derrota. Entonces, torciendo a la izquierda del puente, tomó por las lomas, con dirección, según dijo, a San Ángel, pero lo disuadieron sus amigos, diciéndole que el general Santa Anna estaba furioso, y en uno de sus ímpetus había dado orden para que lo fusilasen. Al saber esta noticia, tomó otro rumbo el general Valencia. En el puente merece una especial y honorífica mención el señor general Salas, que en medio del fuego, entre tanto desorden, espada en mano, se colocó a la cabeza de la caballería de Torrejón, detuvo un tanto la dispersión, e intentó cargar sobre el enemigo hasta caer prisionero cerca del mismo puente.
Tal fue la memorable derrota de Padierna. Cuando se consumó, sonrieron satisfechas la ambición y la envidia, y se vio próxima y casi inevitable la pérdida de nuestra hermosa capital.